lo tengo presente y es una mucha falta que me hace en realidad, porque cuando no solamente sientes al padre, sientes el amigo, sientes el abrazo, sientes la mano, sientes la conversación necesaria. Es muy cariñoso, muy instructivo, porque siempre habló de un respeto, hermano. Siempre habló de un buenos días, buenas tardes, buenas noches, el respeto, la ayuda, el apoyo a las personas mayores, a las personas de mayor edad. Y eso es una enseñanza que para uno dice, oye, el padre aparte que hizo que uno naciera, no solamente eso, es la calidad de padre que uno siempre necesita tener ese apoyo, sentir ese apoyo. Bueno, saludos fanáticos tigreros en esta modalidad en casa, producto de la pandemia. Bueno, aunque nuestro invitado no está en casa, no sé si ya se vacunó por allá en los Estados Unidos. Bueno, tenemos aquí el placer de contar con un invitado que no esperábamos y que nos contactó por nuestra página Instagram y que, bueno, para nosotros es un orgullo porque nos permite narrar la historia de los Tigres de Aragua desde los protagonistas, desde los personajes y olvidarnos un poco de los campeonatos, de los títulos y hablar más de las personas que realmente permitieron que Tigres de Aragua existiera, ¿ok? Muchos leemos en los libros de historia pues, que, bueno, que los padres de los Tigres de Aragua son, bueno, Hildegard Pérez Seguín, que era el gobernador de la época en el estado de Aragua, Poción Serrano y, por supuesto, Homero Díaz Osuna. Y si Homero Díaz Osuna es el padre de los Tigres de Aragua, por aquí tengo el hermano de los Tigres de Aragua, que sería Homero Díaz López, hijo del señor Homero Díaz Osuna. Bueno, bienvenido a las cámaras de Tigreros Oficiales y gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, hermano. Un placer para usted y para mí compartir este buen rato. Bueno, en este caso... Para nosotros. Gracias, gracias hermano. Mira, bueno, no sería como el hermano, sería como uno de los hijos de los Tigres, ya que mi padre estaba ahí como fundador del equipo. Te quiero contar muchas cosas que no solamente como padre, ¿no? Porque todo el mundo sabe que su padre es su padre, gracias a nuestro padre estamos aquí en esta vida, sino como tú lo has dicho, la vivencia que yo tuve como al ver ese hombre, pues esa gran persona, que muchos maracayeros, gente de Venezuela lo conocen, porque era como una calidad humana que yo mismo lo siento, y yo sé que es así porque viví muchas anécdotas, muchas vivencias con él. Y en realidad en verlo, cómo actuaba en su buena fe, como es como un mandato de Dios, como un don de Dios, donde él estaba para ayudar, para dar. Y eso lo capté, lo vi, lo viví con un gran orgullo. Y en realidad era dar sin buscar recibir. Porque una persona incluso tan joven, yo considero que muchas personas de 26, 27, 30 años todavía andan en la calle buscando qué hacer o en fiesta o no saben todavía qué hacer. Y él a su edad de 31 años, mira, yo nací en el 61, ya los Tigres de Aragua se fundaron en el año 65. 15 de octubre del año 65. Quiere decir, yo nací en Maracaibo y quiere decir que él a los 4 años después fundó los Tigres de Aragua. Él tenía 33 años cuando fundó los Tigres de Aragua. Quiere decir que está trabajando desde muy joven, un gran orgullo, un gran aprendizaje, y ya en el año 63 ya estaba metido en la banca. Entonces yo considero de que las cosas que yo viví, que yo vi cuando estaba en la banca y se acercaban personas humildes, sin referencia, sin nada que poder dar una garantía, y mi padre los veía, que yo incluso lo vi, una persona como sucia, y le decía a mi padre, necesito que tú me ayudes, y mi padre le decía, yo te voy a ayudar, y yo lo veía, y él me decía, ese señor es buena gente, son esa gente que necesitamos en Venezuela, gente trabajadora, eso es lo que hace surgir al Estado y al país, y ese señor, él lo ayudó, ese señor creció, yo después lo veía en las reuniones, porque debido al banco de tantos clientes, se le ocurrió y compraron un terreno y fundó la Cámara de Comercio. O sea, en la época buena de Venezuela reunió, mira cómo todos somos hermanos, ¿no? En Venezuela, reunió a españoles, a italianos, a portugueses, a cubanos, a alemanes y a todos los inscribió en la Cámara de Comercio. Cuando los inscribe en la Cámara de Comercio va con el don de querer ayudar, porque todos necesitaban calles, avenidas, partes de las partes de los bancos para crecer su industria. Y se fue a Fedecámara, Caracas, y se inscribió en Fedecámara y fue director de Fedecámara y después fue presidente de Fedecámara Aragua. Entonces es un don de querer ayudar. Cuando él se le ocurre fundar un equipo de béisbol, que no teníamos béisbol en Aragua, gracias a la idea de él y el apoyo de muchos empresarios,
y al gobernador Pérez Nini, que en esa época colaboró y lo ayudó mucho, eso tiene razón. El estadio estaba anegado, no había las tribunas malas, no había luces, el terreno, las gramas, había un monte muy alto y el dogao se inundaba. Son palabras de él que yo escuchaba y te las estoy transmitiendo a ti, a ustedes. Y buscó esa colaboración y pudo, fue un trabajo, no es fácil, la gente no lo sabe, pero no es fácil tratar de remodelar todo el estadio y ir a la liga de béisbol para que le den permiso, y no le daban permiso porque el estadio no estaba apto para un espectáculo público. Entonces, en ese sentido, bueno, se trabajó mucho y eran 4 equipos, si eran los Tigres eran 5 y necesitaban uno más para que compraran 6 par, para que hubieran juegos simultáneamente en varias ciudades. Y se habló con el Lara y en el año 65 también buscaron fundar el equipo Cardenales de Lara y lo hicieron. Buscaron ese logro. Entonces, en esa parte uno se pone a analizar, porque no solamente fundar el equipo, es el don de querer ayudar, porque se formaron ligas menores de béisbol. Hubo un acuerdo con los equipos Grandes Ligas, en aquella época no existía, se tuvo que buscar acuerdo con los equipos Grandes Ligas para traer peloteros de calidad también, donde puedan compartir con los venezolanos, enseñar a los venezolanos y los venezolanos puedan tener un mejor futuro y a los campos de entrenamiento de Estados Unidos y a los equipos de Grandes Ligas, que en esa época, a hoy en día, tenemos el gran orgullo de los mejores jugadores que tenemos ahorita jugando y vemos los números, gracias a que aquella época hubieron esa calidad de señores que colaboraron en nuestro béisbol venezolano. Una pregunta, ya que, bueno, estamos hablando un poco del personaje, ya no dejó ni siquiera que yo hiciera la primera pregunta en realidad, arrancó a hablar, pero uno de los aspectos que queremos conocer es a Homero papá. Yo recuerdo que yo lo entrevisté en una oportunidad en el año 2000, 2001, para hacer mi tesis de grado. Me atendió en la oficina de Bolívar Banco, que quedaba en el Centro Comercial Galerías, que estaba recién inaugurado. Muy amable, muy educado. Yo fui con mi mamá y hablamos incluso hasta de una hija y él se puso bastante sentimental. Entonces, creo que la familia para él tenía un significado muy grande y bueno, quiero preguntarte cómo era el papá Homero. Bueno, en realidad, fíjate, no lo tengo presente y hay mucha falta que me hace, en realidad, porque cuando no solamente sientes al padre, sientes el amigo, sientes el abrazo, sientes la mano, sientes la conversación necesaria. Es muy cariñoso, muy instructivo, porque siempre habló de un respeto, hermano. Siempre habló de un buenos días, buenas tardes, buenas noches, el respeto, la ayuda, el apoyo a las personas mayores, a las personas de mayor edad. Y eso es una enseñanza que para uno dice, oye, el padre aparte que hizo que uno naciera, no solamente eso, es la calidad de padre que uno siempre necesita tener ese apoyo, sentir ese apoyo. Y sí, hablaste de mi hermana Ingrid, un ángel que ahorita está en el cielo. Ella fue una gran mujer, muy trabajadora también, adquirió un poco la parte de mi padre, el don de la parte gremial. Ella fue también presidente de la Cámara de Aseguradores, de la parte también directiva de la Cámara de Comercio, y ella tenía ese don también de ayudar. Cuando mi hermana fallece, yo en la iglesia vi personas que llegaron que ella nunca dijo que ella colaboraba con instituciones benéficas y se acercaron mucha gente y yo dije, esa era Ingrid. Y un cuentico rápido, una persona sin recursos se acercó y me dijo, tu hermana una vez es una sola persona que se ha acordado de mí, nadie me quiere, nadie se acuerda de mí, y el hombre me sacó una cartera, chico, y me dijo, esta cartera me la trajo tu hermana en un viaje tan lejos que ella tuvo, se acordó de mí. Y mi hermana le dio trabajo cerca de su oficina y ese muchacho, ese señor, surgió y estaba contento de que por lo menos mi hermana también tuvo esa calidad humana de ayudar a esa persona que la necesitaba. Disculpa. No, que cómo era ir al estadio cuando usted era niño y a partir de qué edad fue usted al estadio José Pérez Colmenares y cómo era el ambiente en el estadio. Bueno, fíjate, chico, que yo tengo unos muy gratos recuerdos de mi ida al estadio, porque la corneta, ¿tú te acuerdas aquella corneta de los Tigres para? Oye, ni me acuerdo también cómo suena, tú te debes acordar. Esa corneta que sonaba durísimo, era un entusiasmo único en esa época, chico. No existe ahorita en esa época, como el Lezama para los Leones del Caracas, con su corneta tipo perro calientero. Ese era un entusiasmo. Mira, hermano, la banda de las Fuerzas Aéreas Venezolanas estaba en las tribunas, la salsa, el merengue, la música venezolana, o sea, era un ambiente familiar, era un ambiente de emoción,
era algo pues, que toda la familia disfrutaba el juego de béisbol. Yo desde niño siempre disfruté porque hoy en día yo voy a un juego de béisbol, me acuerdo de mi padre, y yo disfruto los estadios porque igual como disfruté mi época de niñez, mi época de adolescencia, hoy en día ya maduro, adulto, yo disfruto y me acuerdo de todos esos paseos por todos los estadios. Y bueno, esa época de Venezuela, te lo juro que fue muy emocionante ver a la familia. La Fuerza Aérea, imagínate, orgullo nosotros los venezolanos cuando la época de la Fuerza Aérea tenía su banda y toda la familia en la tribuna. Recuerdo que usted también me comentó que usted tiene bastante contacto con algunos ex peloteros de los Tigres de Aragua. Quería saber cómo era la relación de su padre con los peloteros. Yo cuando lo entrevistamos, lo entrevisté por última vez, él hablaba muy bien de los peloteros, incluso decía que el Cheo García tenía muchas novias, que el otro era un gran amigo, un gran compañero. ¿Cómo era la relación de Homero con este caso sus empleados, porque eran los jugadores del equipo? Bueno, mira, fíjate, hablando anteriormente, como te dije, de la calidad humana, precisamente yo veía eso porque aparte de jugadores, él buscaba ayudarlos. Y yo considero, si tú tomas en cuenta un 100%, en un 99.2%, todos estaban contentos con él. Él en su respeto, hablé del respeto hacia las personas y el respeto que tenía hacia los jugadores. Y hasta jugadores que le podía dar su casa, le podía dar su carro, los apoyaban donde necesitaban, porque muchos jugadores tenían también a su familia, tenían a sus hijos, y él ayudaba en esa forma. Entonces, en ese sentido, considero que todos los jugadores, con el apoyo que él tuvo como presidente de un equipo, donde incluso David Concepción, cuando Wilfredo Calviño era manager de los Tigres de Aragua y era manager de Rojo de Cincinnati, y a David, que yo le tengo mucho aprecio, por si de niño me conoce y toda la adolescencia compartiendo con el equipo y con David, y ahorita lo veo y yo me contento al verlo, ¿no? Porque ya es un cariño familiar. Le consiguió el contrato. David trabajó en el Banco Caribe cuando mi papá estaba en el Banco Caribe. Sí, David era Ofiboy. Sí, es correcto, hermano. Sí, es una de las buenas anécdotas que yo recuerdo, muy orgullo, ¿no? De David también. Y entonces, en ese sentido, David y mi papá también lo apoyó, habló con Wilfredo Calviño, lo llevaron a Cincinnati. Fíjate qué gran y buena historia tiene David. Una de las preguntas importantes era que, bueno, que Tigres de Aragua es el equipo de expansión, es decir, de los que llegaron nuevos, es decir, Tigres, Cardenales, Caribes y ahora Bravos de Margarita, que quedó campeón más rápido. O sea, a los 7 años de Tigres fue campeón. Muchos hablan de cómo tu papá en esa época se rodeó de gente muy buena y que eran muy buenos conocedores de béisbol, como en el caso de Rubén Mijares. Habla un poco sobre el equipo de trabajo. ¿Cómo hacía tu papá para armar equipos de trabajo? Bueno, mira, primero yo veía en la época cómo han cambiado hoy en día, ¿no? En esa época tú leías un suplemento y veías los numeritos de los jugadores de Grandes Ligas y de acuerdo a esos numeritos o revistas, ya hoy lógicamente la tecnología ha avanzado. Él iba a Estados Unidos y contrataba a los peloteros. Esa época, como tú dices, mira, de Diomado León, Rubén Mijares, yo lo conocí. Poción Serrano era para mí como un tío, muy amable, muy cariñoso conmigo, disculpa. Y bueno, con esos grandes narradores, y es cuando él se nutría de gente que sabía, porque sigo dándole el valor, porque una persona de 36 años, donde era gerente de un banco, con todas las responsabilidades de un banco, ayudar a mucha gente de toda la nacionalidad, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de Fede Cámara Aragua, director de Fede Cámara Aragua. Aparte de eso, buscar a las personas que él se nutría de su conocimiento, como Rubén Mijares, otros narradores. Imagínate, Tony Oliva lo llegué a conocer de los Twins de Minnesota, Rock Caru, tuve con él y su familia. Bastantes jugadores que están hoy en día en el Salón de la Fama, tuve la oportunidad de estar en el estadio y compartir con ellos, porque mi padre por sí buscaba los mejores acuerdos para obtener los mejores jugadores para el equipo. ¿Sabes que Chiquitín, la familia Chiquitín es de Maracay, está en Maracay todavía? ¿Cómo era la relación de Homero con Chiquitín? Bueno, mi padre considero en la forma de ser, chicos, no era peleón, no discutía, no peleaba. Yo nunca lo vi peleando así con nadie, ni discutiendo con nadie, ni llevándole contrario a nadie. O sea, su personalidad era muy pausada, muy neutra, y en realidad con todo se llevó muy bien. Yo nunca tuve así, haber escuchado de una contraria, un enemigo, una persona, no, en realidad no. Y fíjate el orgullo mío ahorita, el fruto que él formó, porque
para mí yo voy a los lugares y a mí me trata con un cariño, con un aprecio, y eso viene de esa buena escuela, hermano. ¿Cuál es el recuerdo que tu padre te pudo haber comentado sobre su mejor recuerdo en el Estadio José Pérez Colmenares o de toda su historia con los Tigres de Aragua? Bueno, te lo voy a decir con el mayor sentimiento, mira. Cuando después que él se retiró un poco de los Tigres por su salud, le dio un infarto en Santo Domingo, tuvo reposo, pasaron otros presidentes por el equipo. En el momento que él pudo recuperarse y al estadio le dieron una placa de reconocimiento por 50 años de haber fundado los Tigres de Aragua. Y yo me senté en la tribuna con él y me dijo, con lo más sincero, me dijo, todo esto yo ayudé a hacerlo. O sea, cuando señaló el estadio y yo vi el estadio grande, imagínate, estamos hablando de todas las luces, estamos hablando de todo el terreno, de la grama, es uno de los mejores terrenos donde el sistema de drenaje cuando llueve es muy eficiente, no hay charcos, no hay pozos que se forman, y si llegara a llover los jugadores, la pelota cae ahí y se queda en el pozo de agua. En Maracay no, en Maracay tiene un sistema de drenaje, el José Pérez Colmenares, de los mejores. Entonces ve las tribunas y ve todo eso donde él tuvo esa colaboración. Yo considero que era el momento de él más o menos retirándose y sentí el orgullo de que él pudo hacer eso, de colaborar con eso. Perfecto. Mira, una pregunta que quería hacerlo un poquito metiéndome más en lo que sería ya la historia del equipo. El equipo era una compañía anónima cuando fue fundado, ¿ok? Era una empresa privada y en el año 82, visión de empresario, visión de momento, visión de país, tu papá decide que el equipo se convierta en una fundación para que tuviera partes iguales los fundadores, la Cámara de Comercio en este caso y la gobernación. ¿Por qué cree o por qué fue lo que te dijo tu papá de que se haya tomado esa decisión de transformar a Tigres en una fundación? Y si eso crees tú que ha sido una decisión correcta. Pero mira, fíjate, de la mejor forma, más honesta, más correcta, más digna, sin hablar de política, sin hablar de cosas personales, trato de decirte de que cuando él, que es mi orgullo también, como te digo, falleció, no esos millonarios teniendo toda la capacidad bancaria, todos los acuerdos con los gobernadores, sino simplemente trabajó toda la vida en beneficio de los demás. Entonces, cuando él se le ocurre, si es una compañía anónima puede haber lucros personales. Entonces él dice, voy a formar una fundación sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Que él está buscando en realidad que haya un beneficio para los peloteros, para la familia de los peloteros, para ligas menores, para ligas paralelas, sin buscar un lucro privado, sin buscar una empresa privada donde después se puede comprar, se puede vender. No, esto va a quedar como una fundación, precisamente no buscando dinero, porque el que busca dinero se queda con la empresa privada, puede ser cualquier tipo de acuerdo con las empresas de cervecería, con las empresas comerciales de la publicidad, y él busca una fundación sin fines de lucro, precisamente buscando esa parte positiva, donde en un futuro nadie se aproveche de los ingresos del equipo. Una de las características de tu papá era que era banquero, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando yo viví fue ya la parte de los 80, yo tengo 40 años, yo fui la primer año que yo fui fue en el 88, 89, cuando pierden la primera final con las Águilas del Zulia. Y yo puedo recordar... Sí. Me estaba hablando de Maracaibo, disculpa, yo estuve ahí en esa final. Okay. Bueno, Maracaibo, Maracay. Usted nació en Maracaibo, me dice, ¿no? Es correcto, hermano. ¿Y Homero era merideño o era de Maracaibo? Él nació en Azulita, en Mérida. Mi abuela era gente de campo, tenían vacas, pues, en esa época de cría, de leche. Y bueno, y mi abuelo era marinero, zuliano, y de ahí vino esa liga merideña y zuliano. O sea, que en esa época que él pudo haber vivido entre Mérida y Zulia, ¿él jugó béisbol o él tenía algún tipo de relación con la pelota? Sí, él jugaba béisbol, hermano. Él incluso para el banco, él era el pitcher. Él jugaba para el banco donde trabaja, él era el pitcher. Bueno, era pitcher, pues, obviamente. El que picha, el que mata a los reales, ¿no? Eso no puede ser. Así fue, por medio del banco pichó mucha gente y ayudó mucha gente. Era Arcadio. Bueno, fíjense, lo que le iba a preguntar era que, bueno, cuando los Tigres iban a las finales, no las ganaban. Desgraciadamente, yo vine a ver el primer título de Tigres ya hace 16 años, creo, en el 2004. Pero cuando los Tigres perdían la final, al año siguiente el estadio tenía una renovación. Por lo menos después de esa final que se pierde en el 91-92, en la temporada siguiente se hicieron esos palcos de laterales que son los mejores del país todavía.
se hizo una pizarra que hasta no hace mucho estuvo funcionando. Es decir, era como que yo gano dinero por las finales y después lo invierto en el equipo. Eso era así, esa era su misión. Bueno, en realidad sí, tienes toda la razón. Por eso te digo que con orgullo nunca agarró porque precisamente hoy en día hay Homero Díaz Osuna y mucha gente lo quiere por la honestidad, dignidad que hubo en esos señores de esa época que trabajaban en beneficio de la comunidad, del Estado, sin buscar intereses personales. Entonces, precisamente tú lo has dicho. Y fíjate, los Tigres de Aragua es muy diferente al Caracas, al Magallanes, porque el Magallanes y el Caracas asisten de penúltimo por tradición familiar, que fueron uno de los equipos formados, los primeros formados, va la gente al estadio por tradición familiar. Los equipos que fueron formados después, va menos gente al estadio, porque si van ganando, chévere, y si van o menos cuarto y quinto, no es la misma cantidad de personas que va al estadio. Entonces existen estos altos y bajos. Entonces, precisamente en los altas es cuando él como banquero cuidaba el dinero para poderse invertir en el estadio. Y cuando existían las bajas es cuando buscaba, incluso reunía a los socios en la Cámara de Comercio para buscar colaboración para mantener el equipo en nuestro estado de Aragua. ¿Sabes que cuando digamos, yo hablaba mucho con César Arriba, no sé si usted lo conoce, uno de los narradores más populares para los fanáticos de los Tigres, y nosotros hablamos sobre esa época romántica del equipo, que el equipo no ganaba campeonatos, y muchos decían, yo le pregunté a César en una oportunidad, oye, pero es que los Tigres eran malos, le decía a César, y César me respondió, no es que eran malos, los Tigres en ese lapso que no ganaron títulos fueron a 5 finales. Lamentablemente las perdieron todas, pero fueron a 5 finales. La Guaira en 30 y pico de años nada más hay una sola final. Entonces, siempre los Tigres estuvieron como cerca, arañando el título, pero no llegaba, no caía el título. Y yo quería saber algo sobre a ver, ¿crees tú que a lo mejor, o qué diferencia había entre ese Homero de los 70 y el Homero de los 80 y el Homero de los 90? Que tuvieron desde el punto de vista deportivo resultados un poco distintos, porque los años 70 Tigres fue el equipo más ganador de la liga en los 70, pero ese éxito no se continúa en los siguientes años. Ok, te voy a explicar algo en una opinión mía personal, que yo vi, lo viví y sé que es así. Todo el equipo tiene una camada de muchachos. O sea, Miguel Cabrera se formó, lo firmaron con otra buena camada de muchachos. Esa camada de muchachos están en AA y están en AAA para Grandes Ligas. O sea, tienen las condiciones de Grandes Ligas. Si se reúnen todos, hacen a un equipo ganar durante 1 año, 2 años, 3 años. Después de que pase 2 o 3 años, no le dan permiso a los equipos Grandes Ligas y se empiezan a cambiar para otro equipo. Entonces ya el equipo que habrá quedado campeón en Venezuela empieza a desarmarse. Es cuando le toca al Cardenales de Lara. El Cardenales de Lara, 3 años atrás, formaron esta camada de muchachos, Luis Ojo, Giovanni Carrara y todos los buenos jugadores, y hizo que el Cardenales de Lara quedara campeones. Entonces, o sea, no es fácil, hay que estar adentro, porque yo entiendo las opiniones y respeto las opiniones positivas y negativas de todas las personas. Eso se respeta y yo las entiendo. Pero hay que estar adentro para saber qué es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando tú desde muchachos, 14, 15, 16 años, tú formas una camada de buenos muchachos, eso va a ayudar a tu equipo durante 3, 4, 5 años, pero esos muchachos van a Grandes Ligas, después no le dan permiso, después no pueden venir, mientras el Lara, el Caracas está formando a esos muchachos. Entonces, si te darás cuenta, los equipos en Venezuela es cuestión de 2 años que este equipo le va bien, pero cuando esos muchachos surgen y hacen contrato con equipo de Grandes Ligas, se desarma el equipo y le tocará a otro equipo. Perfecto. ¿Alguna anécdota que tengas tú con personajes como el Tigre Néstor, como Pancho López, estos personajes que les daban vida al estadio? Bueno, cuando tú hablas de eso me hiciste parar los pelos, chicos, porque yo me acuerdo de Pancho López. Y te digo una cosa, vi una foto tuya de Jesús Ávila ayer, creo que la publicaste sí. ayer. Y una de las anécdotas mías que yo acompañaba a mi padre y a buscar peloteros, pues él me llevaba y yo lo acompañaba y yo viajaba con el equipo para Valencia, para Caracas, para Maracaibo y viajaba con el equipo. Pero yo me quedaba dormido, en el bus del equipo yo me quedaba dormido. Y Jesús Ávila, hablando de las anécdotas, recuerdo de esos grandes jugadores y grandes señores que pertenecieron al equipo, me decía pastillita, chico, me decía, mira, viene pastillita, como si yo me hubiese tomado una pastilla para dormir durante el viaje. Lexotanil, una cosa. Sí, me decía, mira, pastillita, te quedaste dormido durante todo el viaje, suave. Y vi la foto tuya ayer y me trajo ese grato recuerdo, chico. Pancho López, imagínate, inolvidable, hermano. Pancho López con chiquitico, con su estatura, imagínate cómo ayudó, cómo cargó, era un gran personaje. Eso nos queda a nosotros la historia
toda la vida. Y Néstor de por sí, Néstor era una persona que yo sabía dónde trabajaba, incluso trabajaba en una cauchera en la Romana, lo veía en la cauchera y después lo veía en el estadio. Entonces ya se forma una amistad, hermano, ¿oíste? Entre los jugadores, los integrantes del equipo, el tren de empleados, se formaba un buen equipo en general, una buena amistad entre todos. ¿Tú estás en contacto todavía con Néstor? Porque yo he tratado de ubicar a Néstor y no he podido. Él está en los Estados Unidos. Sí, podría buscar la forma de buscar el contacto con él. Tengo contacto con Richard Nacé, a David Concepción y otros jugadores, tengo contacto con ellos. Y bueno, Miguel Cabrera cuando ha venido, he estado compartiendo con él también, pero no, Néstor no tengo, hermano, pero en cualquier momento yo puedo conseguir ese contacto cuando Mira, y ustedes, porque uno cuando iba para el estadio uno veía a Néstor, eso era como un espectáculo de adultos. O sea, era una época que a lo mejor haces ese espectáculo hoy en un estadio y te cierran el equipo, porque por lo menos cuando se metía con los umpires, cuando hacía, o sea, había muchas cosas. Además, el mismo traje, el tigre era gordo, era feo, parecía un perro con amarillo, pero era muy cómico y de verdad era un espectáculo gigantesco. Y cómo hacía Néstor para pegar esos brincos y aterrizar en el home con ese traje puesto. Háblame un poco más de Néstor. No, te digo, yo lo veía en el dogado y cuando se quitaba la parte de arriba de la cara, hermano, del tigre, el hombre estaba sudando. Era como si tuviera un sauna dentro del traje. Y te digo una cosa muy buena, ¿no? Porque Néstor, como venezolano, acuérdate que bailaba tambores, bailaba salsa, bailaba merengue. Yo creo que si ahorita con el reggaetón ese hombre estuviera bailando el reggaetón allá adentro también en esa época, ¿oíste? No. Y tú sabes, hay una anécdota que muy poca gente recuerda. La primera ola humana se hizo en Maracay en un juego Zulia Tigres, no se hizo en el Universitario. Y fue un doble juego que era para que Tigres clasificara, tenía que ganar los dos juegos a las Águilas y los ganó. Creo que fue el año que Eduardo Zambrano vino en préstamo, 90-91. Y él fue el que fundó la ola humana en Venezuela. Él fue el que le hacía así, hacía 3 veces y entonces empezaba la ola a rodar. Eso es una cosa que muy poca gente recuerda de Néstor. Bueno, yo tengo anécdotas, por si yo participaba en esa ola, ¿no? ¿Cuál anécdota tienes tú? No, de la parte de la ola y de Roberto Zambrano. Yo estuve con mi padre cuando fuimos a un campo de entrenamiento de Estados Unidos. Yo estaba ahí, mi papá lo llamó y le dijo que quería una reunión con él. Habló con él y con Roberto primero y le preguntó si le gustaría ver jugar para los Tigres. Pues mi papá le gustaba, tremendo jugador, imagínate. Y Roberto le dijo que sí y le dio la idea a mi papá para traerse a Eduardo. Y te lo juro, es un aprecio que uno va formando hasta con los jugadores, porque yo los veo hoy en día y me acuerdo de ellos y hay un aprecio, ¿no? Y referente a la ola, tienes toda la razón, me acuerdo cuando antes no existía y de repente empezó ese entusiasmo en la fanaticada, en la tribuna, donde todo el mundo hacía la ola, eso me acuerdo y verdad que fue muy agradable. Es más, yo recuerdo que en los años 90, esos Tigres de los 90, tu papá como que tenía una fascinación porque llenó de maracuchos al equipo Tigres Aragua. Es más, el único que no era maracucho era Eduardo Pérez y porque era de Ciudad Ojeda, porque no era de Maracaibo propiamente, pues. Pero todos eran zulianos. Sí. Mira, y hablando del fundador de los Tigres, que parte de la entrevista que tú me estás haciendo hacia él. Mira, hermano, trabajaba en el banco. Yo hoy en día se lo digo a mi hijo, oye, tu abuelo era increíble, porque él se iba para el banco a las 9 de la mañana. A las 4 de la tarde salía y se iba para Caracas, para el juego de los Tigres de Caracas. Homerito, acompáñame, yo lo acompañaba. Y a las 10:30 de la noche se devolvía. Y cuando había juego en Maracay, hermano, más de uno debe acordarse. Él se sentaba en la escalerita y donde se pone el manager y ahí se calaba los 9 innings. Yo lo veía de la tribuna y yo decía, qué bravo mi papá, paradito, viendo su jueguito ahí de la misma escalera, y venía del banco y venía de Caracas y venía de reuniones de Valencia, de todos lados, pero se calaba su juego completo. Mira, alguna otra cosa, como nosotros cuando lo pensamos, por ejemplo, Filippo Sindoni, por pensar en algún aragüeño que dejó algo, pensamos en la Torre Sindoni, pensamos en TBS. Cuando hablamos de tu papá, pensamos en los Tigres, pero ¿qué otra cosa dejó Homero Díaz Osuna Maracay? Bueno, si hablamos de labores, bueno, imagínate, todas las sucursales bancarias. Porque yo estaba con el presidente también en una reunión con un presidente de un banco y le digo al presidente que quería abrir sucursal en la Avenida La Delicia, en Cabo, en La Victoria. Y el dueño del banco le decía, oye, Homero, no es fácil. Y el presidente del banco le dijo, sí, déjalo. Y fíjate, hermano, se abrió Banco Caracas, Banco Caribe, Banco Mercantil, Sofitasa, Avenida La Delicia, Centro, Cagua, La Victoria, todas las sucursales que se abrió, y eso para nosotros, para el Estado de Aragua, fue un crecimiento, porque aparte de los industriales y comerciantes que están en el Estado,
también la institución bancaria creció y eso nos ayudó a nosotros el Estado de Aragua a crecer. Hay muchos que dicen que, bueno, hablar un poco también sobre que algunas personas dicen que la razón real por la cual Tigres nace es porque Perezegnini era muy rumbero. Y entonces cuando el gobernador Perezegnini lo que quería era tener como la razón para hacer una rumba, además de que en esa época supuestamente todos los 31 de diciembre terminaban los labillos en la Plaza Bolívar. Eso era así. Bueno, en realidad cada quien puede opinar, respeto la opinión de cada quien. Yo considero de que no es así, no. En la época buena, acuérdate que se hacían muchas cosas a favor de la comunidad y sin muchos intereses personales, y Perezegnini y mi padre en la idea de fundar el equipo necesitaba el apoyo de un gobernador, sin buscar intereses personales de un lado o del otro lado. Y Perezegnini tenía ese don también de ayudar, colaborar. No considero que era una persona que lo hacía para rumbear, porque si, pues, imagínate, para eso se compra una lancha o se va para una discoteca o se va para otro lugar a rumbear, va a formar un equipo. No, pero si era una característica de Perezegnini lo de la rumba, eso decían, eso lo recuerdan más que todo por eso, por la fiesta que se armaban en Aragua. Bueno, si lo dicen, hermano, a mí no me consta, yo no puedo darte una opinión que en realidad, y en todo caso, como dice, cada quien es cada quien y hay que respetarle. Si en realidad era muy familiar y hacía sus fiestas, eso son cosas de él. Pero para nosotros, lo que nos interesa, cómo ayudó y colaboró a fundar el equipo por el interés nada más, no de hacer fiestas, sino por el interés de que Aragua, hermano, tenga un equipo de béisbol que no lo teníamos. Y eso es algo que tú te pones a analizar cómo unió a la familia, cómo unió a las fuerzas aéreas, cómo mi padre ayudó a las ligas menores de béisbol, fue y la formó, a las ligas paralelas, cómo buscó acuerdos con los equipos de grandes ligas, con los Yankees de Nueva York, con Pittsburgh. Entonces hay que ver la parte que fue cierta y es así, cómo Perezegnini ayudó a un estadio deteriorado, que la Liga de Béisbol no daba permiso para que Aragua tuviera un equipo de béisbol. Y Perezegnini pudo ayudar, colaborar, y gracias a la colaboración del gobernador tuvimos equipo de béisbol y tuvimos buen estadio. Se dice que hace muchos años Aragua en algún momento de la historia llegó a tener muy buenos gobernadores. ¿Quién fue el gobernador que ayudó más a Aragua, a los Tigres? Bueno, mira, yo me acuerdo de Casanova Godoy, me acuerdo de Perezegnini. Yo no le voy a quitar mérito a los actuales porque también han colaborado y los anteriores también han colaborado. Todos los gobernadores en su posición diferente han colaborado con el equipo. Bueno, ya para finalizar quiero hacerte dos preguntas, pero digamos que son mi deber periodístico me obligan a hacerlas. Si no quieres responderlas no hay problema porque obviamente no hay es tu decisión. La primera, sobre el tema de Paznava, el tema del cambio que hizo que tu papá no estuviese más relacionado al equipo Tigres Aragua, ¿tú tienes algo que decir sobre eso? Bueno, sin nada que ocultar, simplemente Paznava fue un abogado como otros que tenía mi papá en el equipo, defendiendo lo que él hizo nacer, que él hizo crecer. Los Tigres Aragua era un hijo más para mi padre. Entonces, hay muchas cosas que sucedieron alrededor, de lo cual no debería haber sido así. Porque mi papá ayudó a tanta gente e incluso le dio techo a uno de los directivos que ilegalmente se metieron en el equipo. Y mi papá, yo digo, ¿cómo esta persona que mi papá lo ayudó, le dio techo, lo llevó para todos lados, lo enseñó, cómo lo van a darle como una espalda? Y no debería haber sido, pero sucedió. Pero de todas maneras, él en su verdad, él demostró con su documento, hablaste del abogado Paznava y de otros abogados, él demostró, y vino un gobernador con la verdad y dijo, Homero de Osuna, este equipo es tuyo y de nosotros. Y aquí está el documento y le dieron su placa, lanzó su pelota, le dieron una placa de fundador de los Tigres de Aragua y ahí está. El equipo lo hizo nacer, lo vio crecer, lo vio haciendo campeones y tuve la bonita oportunidad de estar con él y me dijo, en esto colaboré yo, en hacer todo esto. ¿Cómo vivió él esos años que él no estuvo dentro del estadio? ¿Cómo él los vivió? O sea, no estuvo dentro del estadio a veces, físicamente, pero sí estaba dentro del estadio, mi hermano. Él escuchaba su televisor, su radio, veía los juegos de los Tigres. Eso es un hijo para él, otro hijo más para él. Él sin hablar de nada personal, ¿qué es lo que habrá sucedido? No. Él veía su juego, él estaba su duelo. Claro, él lógicamente, como cuando tú ves algo indebido, tú no puedes ser partícipe de algo indebido que tú no estás de acuerdo. Porque tú no vas a participar en algo que tú, con tu honestidad, con tu dignidad,
tú dices, están haciendo algo que no debería de ser y yo no puedo ser partícipe de eso. Pero él estaba dentro del estadio, él en su mente, en su cuerpo, él sufría la ganancia y las pérdidas de los Tigres y él estaba ahí, estuvo ahí, todo el tiempo estaba ahí. La otra pregunta, la última pregunta periodística que tengo que hacerte. Actualmente el equipo Tigres Aragua tiene una sanción por parte de la OFAC y uno de los escenarios legales por los cuales el equipo saldría de esa sanción es regresando a los estatutos originales del equipo. Y eso implicaría que los herederos del equipo Tigre de Aragua serían ustedes, pues básicamente la familia Homero, la familia de Díaz Osuna. Ya que hablamos de tanto del legado y que lo hablaste con tanta emoción y con tanto cariño, ¿tú estarías dispuesto a asumir la responsabilidad de rescatar el legado de tu padre? Claro, hermano, coño, mira, con todo mi corazón, yo estoy aquí por él. O sea, yo tengo el deber, el honor, el mérito de representarlo y estamos representándolo. De ahí viene donde le transmitimos a las personas que en Aragua hay una persona que colaboró mucho en el béisbol, en el comercio, en la banca. O sea, no pueden atropellar a las personas por intereses personales, no. Y hablando sobre tu pregunta, porque en realidad no tengo nada que temer, ni hablar mal de nadie, nada personal con nadie, simplemente arriba hay un Dios y sabe quien actúa bien tiene que tener un buen resultado, hermano. Y aquí estamos nosotros representando a nuestro padre. Nosotros estamos aquí representando a él, siempre con el equipo que es como un hermano para nosotros, porque él sufrió, lloró, le dio 2 infartos por culpa del equipo, por culpa del equipo las preocupaciones, pues no fue fácil, no por culpa del equipo, sino todo lo que vivió y todo lo que tuvo. Y en realidad nosotros estamos para representar. La parte de la fundación, tú tienes razón, hay ahorita una parte legal, internacional, que hay equipos privados y hay equipos que son una fundación. Entonces no se puede hacer acuerdo con equipos de fundación porque habría que ver cuáles son los movimientos que exigen la parte internacional para ver la veracidad de la procedencia del dinero donde pagan. Entonces, en ese sentido es algo que no somos nosotros, es la mayor liga de béisbol donde dice no hacemos acuerdo con los equipos que pertenecen a una fundación. A nosotros en realidad no nos conviene, porque en realidad tú quieres ver buen espectáculo, tú quieres ver buenos jugadores, tú quieres ver jugadores de calidad, y en Estados Unidos o en las ligas de Estados Unidos o de Dominicana o de otras ligas existen buenos jugadores y nosotros necesitamos hacer un acuerdo con ellos para llevar un espectáculo al béisbol venezolano, sin menospreciar a los jugadores venezolanos, los que están ahorita, que son tremendos jugadores. Pero hay muchas enseñanzas, hay mucho compañerismo, hay mucho apoyo en diferentes aprendizajes, en diferentes ligas. Entonces, con el permiso debido, como debería de ser, podemos traer los mejores jugadores para que sigan jugando. Debería ser así. ¿Tú estarías entonces dispuesto a rescatar ese legado? A estar al frente de los Tigres. Rescatarlo no. O sea, rescatarlo no, está rescatado. O sea, nadie puede darnos la espalda y eso está hablado. Nosotros en realidad con orgullo familiar, con orgullo de nuestro padre, con todo lo que te he contado, con su dignidad, honestidad, todo lo que luchó, lloró, le dio infarto, es nuestro deber. O sea, no rescatarnos el equipo, estamos nosotros ahí, con todo el respeto, estamos en la parte interna o externa, pero estamos, o sea, tienen que saber todo el mundo que los hijos de Osuna estamos presentes. Mis hermanos y yo presentes en representación de nuestros padres. Perfecto. ¿Algo más que quisieras decirle a la fanaticada de los Tigres que nos sigue? Y que también quisiera, como que, bueno, si yo tuviera que, brevemente, algo que no dura más de un minuto para no extendernos, y quisieras hacer tú la biografía de tu padre, ¿qué dirías en un minuto de tu papá o en pocos segundos? Bueno, yo diría en corto tiempo de que cuando una persona tiene un don de querer ayudar, querer formar y querer tener en beneficio de una ciudad, de un estado, en este sentido el estado de Aragua, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, no solamente yo como hijo, sino como tener a ese señor, a ese hombre, que si abrimos páginas, abrimos capítulos de un libro y vemos la historia de él, de todo lo que ha hecho, todo lo que ha ayudado, ha colaborado, es como de aplaudirlo, hermano, como para decirle a Dios gracias por haber mandado al estado de Aragua una persona como él, que ayudó a muchos empresarios, comerciantes de todas las nacionalidades. Es un orgullo verlo
todas las nacionalidades como hermanos. De Cámara de Comercio los reunió a todos. Fundaron equipos de béisbol, ver a la familia en un equipo de béisbol, la Fuerza Aérea, con orgullo nosotros, verlo en el estadio de la orquesta de la Fuerza Aérea. Y bueno, lo demás que pudo colaborar también en las otras instituciones, la Cámara de Comercio, Fede Cámara. Y entonces es un orgullo no solamente como hijos, sino nosotros como aragüeños, maracayeros, venezolanos, que en nuestra buena época tuvimos gente que nos ayudó, nos enseñó y colaboró en crecer nuestro estado. ¿Con cuántos Homeros se rescata el estado de Aragua hoy? Tú lo dices, tú los cuentas, hermano. Te lo dejo a ti esa labor. Y pues necesitamos ayuda. Bueno, Homero, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, gracias. Espero que te haya gustado la entrevista. Tratamos de centrarnos en la figura. Obviamente hay temas que también queremos tocar por el tema periodístico, pero bueno, estamos muy felices y muy contentos de que haya sido tú quien haya tomado la iniciativa de contactarnos a nosotros para bueno, ¿qué te pareció la entrevista? Solamente quería decir eso. No, muy bien, y fíjate que te mandé fotos que a lo mejor tú no las tenías y te mandé fotos de, oye, imagínate la foto que tienes ahí, David Concepción, Homero Díaz Osuna y Luis Aparicio, 3 grandes hombres del béisbol venezolano. Eso fue hace Tienes poco. otra foto de Homero, sí, hace poco. Tienes otra foto que te envié de Homero Díaz Osuna con Víctor Davalillo, con Luis Ojo, con Damaso Blanco, o sea, historia, hermano, y es nuestro béisbol venezolano. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto para que nos ayudes a encontrar al Tigre Néstor, que lo queremos entrevistar. Con gusto, hermano. Un placer. Igualmente.